Gótico es la denominación historiográfica del estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas, más puro en Francia, más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia, con peculiaridades locales en Flandes, Alemania, Inglaterra y España. El arte gótico, propiamente dicho, coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. El gótico coincide con el resurgimiento de las ciudades, donde se desarrollaron la burguesía y las universidades, y con la aparición de nuevas órdenes religiosas. También se acentuaron los conflictos y la disidencia. A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno a 1140 en Francia, siendo considerada como el primer monumento de este movimiento la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis, edificada por el abad Suger, consejero de Luis VII de Francia. También, a finales del siglo XII y comienzos del XIII, se divulga por los monasterios de la Orden del Císter un estilo despojado de ornamentación y reducido a la pureza de los elementos estructurales, expresión de las concepciones estéticas y espirituales de Bernardo de Claraval, que suele denominar arte cisterciense. Este arte se ha definido durante mucho tiempo de manera bastante superficial, exclusivamente por la utilización de uno de sus elementos, el arco apuntado, al que suele llamarse ojival, del cual se deriva la bóveda de crucería que permite desplazar los empujes a contrafuertes externos, que se alejan aún más de los muros mediante el uso de arbotantes. Esto permitió la construcción de edificios mucho más amplios y elevados y el predominio de los vanos sobre los muros. Los elementos sustantes pilares de complicado diseño quedan mucho más estilizados. Pero la utilización de un elemento no puede definir un estilo de forma global, se trata de un problema más amplio, de una nueva etapa histórica. Un elemento estructural, por importante que sea, no puede resumir un concepto global sobre la vida. La obra más representativa de este arte es la catedral. Un ejemplo tenemos a la Catedral de Notre-Dame en Francia. Escultura gótica. Características generales. El escultor gótico empieza a preocuparse por la profundidad. Todo se representa con gran detallismo. La temática sigue siendo obviamente religiosa, aunque de más clara interpretación. Ya no hay tanto simbolismo y se torna ahora más narrativo. La tipología, junto a la escultura monumental, se desarrollan nuevos tipos en el interior de las iglesias, retablos, sepulcros, sillerías de coro. Alcanza gran desarrollo la escultura. Se toman demasiados temas religiosos, pero principalmente es la Virgen con el niño y la crucifixión y el Apocalipsis. El relieve irá ganando profundidad al disponer elementos en diferentes planos, atendiendo a las leyes de la perspectiva. Las portadas en el tímpano, dividido en fajas horizontales, se sigue representando el juicio final, pero más humano que el románico. Aparecen escenas de la vida de la Virgen, como la Asunción o Coronación, con un sentido narrativo. En las jambas se colocan estatuas adosadas de santos, profetas, ángeles, santos y ancianos del Apocalipsis. Retablos aparecen en el gótico. Se dividen verticalmente en calles. La central más ancha se llama espigma y horizontalmente en pisos. El inferior se llama predela. El retablo está protegido por una moldura llamada guardapolvo. Combina a veces esculturas con pinturas. Escultura funeraria. Adquieren gran desarrollo como signo de prestigio. La tipología de los sepulcros es muy variada, adosados a la pared o exentos generalmente. Se representa al difunto, muerto o vivo, yacente, orando o leyendo. Pintura gótica. Hasta alrededor de 1200 no apareció un estilo de pintura que pueda llamarse gótico, es decir, casi 50 años después del comienzo de la arquitectura y la escultura góticas. La transición del romano al gótico es muy imprecisa y no hay un claro corte, pero podemos ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo que el periodo previo. Esta transición ocurre primero en Inglaterra y Francia alrededor de 1200, en Alemania en torno a 1220 e Italia alrededor de 1300. Es usual indicar que mientras
en el románico las representaciones figurativas son simplificadas e idealizadas, en el gótico se tiende a aumentar el realismo y naturalismo, aproximándose a la imitación a la naturaleza que será el ideal del Renacimiento, incluyendo la representación de paisajes que, no obstante, sigue siendo poco usual. En el gótico es correspondencia con las nuevas tendencias filosóficas y religiosas. Se tendió a aproximar la representación de los personajes religiosos, como son los santos, los ángeles, la Virgen María y hasta Cristo, en un plano más humano que divino, dejándoles demostrar emociones como lo son placer, dolor, ternura y enojo, rompiendo el hieratismo y formalismo románico. La pintura es la representación de imágenes sobre una superficie durante el periodo gótico. Se practicaba en 4 técnicas principales. La primera, frescos o pintura mural, siguieron usándose como el principal medio para la narración pictórica en las paredes de las iglesias en el sur de Europa, como una continuación de las tradiciones cristianas y románicas anteriores. Vidrieras. En el norte de Europa, las vidrieras fueron el arte preferido hasta el siglo XV. Pintura sobre tabla. Comenzaron en Italia en el siglo XIII y se extendieron por toda Europa, de manera que para el siglo XV se había convertido en la forma predominante, suplantando incluso a las vidrieras. Y por último, miniaturas. Los manuscritos iluminados representaron la más completa documentación de pintura gótica, documentando la existencia de una serie de estilos en lugares donde no han sobrevivido otras obras monumentales.